En cada vagón se murmuran terroríficas historias, sucesos insólitos, espeluznantes anécdotas reales, mientras recorre la niebla en su camino. Bienvenido a bordo del tren que recorre la niebla. Las pesadillas y los sueños repetitivos, en algunas ocasiones, pueden ser indicadores o mensajes de que algo no anda bien en nuestro entorno. En el caso de esta noche, esto fue un poco más allá, ya que parecen estar relacionadas con una macabra revelación. Pero dejemos que Eliseo nos platique su experiencia. Bueno, señor David Ripper, quiero agradecerle por darme la oportunidad de platicar lo que me pasó hace tiempo, hace ya más de 40 años, a principios de los 80. Yo tenía 11 años, vivía con mis abuelos maternos y mi abuelo tenía una hermana que le regaló unos sofás muy viejos, viejísimos. Entonces yo en la noche, dos sofás de esos, eran 3 sofás, los sofás pequeños, yo los juntaba, los hacía camita. Yo me miraba muy chistoso en esos sofás. Inclusive una tía mía me hacía bromas, decía el niño de la incubadora. Pero bueno, el caso es que me sucedían cosas muy feas en la noche, unas pesadillas muy horribles. Esas pesadillas se trataba de una cantidad muy grande de dinero. Yo no miraba la cantidad del dinero, pero en la pesadilla pues era un dinero incontable, bastante dinero. Al siguiente día yo amanecía muy débil. Mi abuelo me llevaba con las señoras de ahí del pueblo. Inclusive había 3 señoras que se encargaban de sobar a los niños de susto. Y con las 3 me llegó a llevar mi abuelo. Ese mal a mí me duraba 3, 4 días. No comía, me pegaban unas fiebres muy feas y eso me pasaba cada vez que yo soñaba eso. Era una pesadilla muy fea, pero digo, un niño de 11 años, 10 años, yo estaba en la primaria, ¿cómo iba a tener esas pesadillas? Pues, o sea, una mente muy infantil, que yo soñara eso, y yo amanecía muy mal, débil, pero no entiendo por qué me pasaba eso, o sea. Y aquí viene lo bueno. Ya después de mucho tiempo, ya estando en este país, yo soy de México, ya estando aquí en Estados Unidos hace unos más de 10 años, yo le platiqué eso a unas amistades. A mi familia nunca le platiqué, ellos sabían que yo me enfermaba, pero ellos decían que era susto nomás, y pues yo nunca les platiqué en realidad lo que yo soñaba. Aquí le platiqué a 2 amistades y me dijo uno de ellos, pues yo creo que los sofás estaban encantados. Yo me quedé así con la duda. Luego yo le platiqué a otro señor y me dijo, yo creo que hay dinero en la casa ahí donde vivías con tus abuelos. Entonces, ya hace unos 10 años, yo le pregunté a mi hermana que sí, qué había pasado con esa casa vieja donde vivía la hermana de mi abuelo. Le dije, ya la casa de mi tía Lupe, todavía está la casa, era muy vieja, de adobe, esas casas muy antiguas. Inclusive esa casa, yo no me acordaba, me mencionó mi hermana que había un cuarto que nunca lo abría la tía. Quiero decirles que mi tía pues era una buena persona, no quiero pensar que hacía cosas malas. Era una señora muy amable, inclusive con nosotros era muy buena persona. Cada vez que íbamos ella nos daba café con leche, jugábamos ahí en su casa, en los árboles, etcétera. Pues ya, ahora ya de adulto le pregunté a mi hermana qué había pasado con la casa, que si todavía estaba en pie la casa. Y me dijo, pues la casa dice ya no existe, la tumbaron. Ahí un ex gobernador del estado, ahí en el pueblo, pues compró la propiedad, tumbó la casa esa vieja donde vivía mi tía. Y al estar haciendo la nueva construcción para construir la casa, se encontraron bastantes esqueletos, demasiados huesos se encontraron ahí en la propiedad. Pero tampoco yo no le platiqué a mi hermana del sueño, nomás quise saber qué había pasado con la casa. Y yo pues
Digo yo, tal vez tenga que ver algo con los sofás. Y pues esa es la duda que yo he tenido. A esta edad, a mis 50 años, yo siempre digo, ¿qué sería eso? Digo, un niño de 10, 11 años soñar eso, pero era muy, muy feo. O sea, digo feo porque yo me enfermaba. A otro día amanecía yo bien, bien enfermo, duraba 3, 4 días para recuperarme. No comía, pues como dicen, si me iba la tripa me asustaba. Y ya después ya me reponía, pero me duraba unos 3 días, 4 días ese susto y era porque yo soñaba eso. Varias veces me pasó y me pasaba cada vez que yo dormía en esos silloncitos. Y no sé qué, si tenga que ver con los esqueletos, con los huesos que encontraron en esa propiedad, con los sofás, no sé, es la duda, no es algo que yo haya visto un fantasma, pero sabe que hasta la fecha ya han pasado más de 40 años, no sé qué sea eso. No sé, yo tengo esa duda, siempre he tenido esa duda y eso es lo que me pasó y yo quisiera saber su opinión o objetos, algo tuvieron que ver o no sé. En los sofás a lo mejor se fue algo. Yo siempre he tenido esa duda, qué fue lo que pasó, qué es eso, qué es la gente como usted que es experto en eso. Quisiera saber más o menos que me dé una idea por qué me pasaba eso. No lo sé y esa es mi experiencia y muchas gracias por permitirme contarla. Y esto de verdad, esto me pasó, es verdaderamente cierto y gracias por darme la oportunidad y yo siempre escucho sus videos, me gusta mucho el canal, muy interesante y su forma de responderle a la gente, las preguntas, todo eso me gusta y muchas gracias, que tengan buenos días y buenas tardes donde se encuentren. Bye. Sin duda es muy extraño todo esto que nos acaba de compartir Eliseo. Ahora quisiera preguntarle, ¿por qué le causaba miedo soñar con dinero o con esa riqueza? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué si a nadie le da miedo soñar con dinero? Bueno, no sabía cuánto era de dinero, pero era un dinero así muy inalcanzable, bastante. Y ahí es donde está el punto. Ahí cuando se trataba de que era mucho dinero, era donde a mí me pasaba eso, donde me daba miedo. No entiendo hasta ahora por qué me daba miedo. Ahí era donde yo me enfermaba. Pero yo no recuerdo si en el sueño miraba algo, no sé, lo único que en el sueño era que yo soñaba ese dinero. ¿Soñaba usted con billetes, monedas o con oro o qué era el dinero que soñaba? Pues en aquella época era el dinero que existía. En aquella época, por los billetes esos que había de 5,000, de 2,000 pesos, ya dinero en esa época, pues. Pero oro no. Se trataba de moneda nacional de ahí de México. No era oro ni plata, era billete. Billete, pero de esa época. Solamente cuando usted se acostaba en esos sillones era cuando se enfermaba. La verdad sí, siempre que yo dormía en esos sofacitos, siempre me pasaba eso. Como le dije en el audio primero, yo los pegaba pues, era como una camita y siempre que dormía ahí me pasaba eso. Eso era muy, muy feo, la verdad. Yo, yo nunca lo he olvidado, no se olvida eso. No lo he olvidado hasta ahora a mi edad, que ya soy un adulto, ya muy mayor, ya no lo he olvidado. Pero sí, siempre que dormía ahí me pasaba eso. ¿Qué eran los síntomas que tenía usted? ¿Me puede describir qué era lo que sentía, qué era lo que le pasaba? Y ya después de que se fue de ahí, ya nunca más le volvió a suceder nada. Pues los síntomas que yo tenía era como bastante calentura, fiebre, debilidad, se me quitaba el hambre, sentía así como cansancio, así, sin fuerzas. Y pues ahí era donde yo duraba 3 días, 4 días sin ir a clases a la escuela, estaba en la primaria y sentía así como demasiada debilidad. No comía en esos días, quedaba bien débil. Ya después ya me reponía, ya iba a la escuela, ya comía y pues
Mi abuelo era cuando me llevaba a curar con las señoras, inclusive como que ya se enfadaba mi familia y las señoras, pues con tres sobadoras me llevó mi abuelo. Ya era como de rutina, pues en ese tiempecito que yo me enfermaba. Ya como que se enfadaban las señoras. Y ahora de adulto que estoy aquí en este país, pues aquí donde estoy yo hace bastante frío y uno de los tíos míos me dijo, ¿cómo es que aguantas allá donde estás? Neva bastante, hace frío, si de niño te enfermabas bastante aquí. Pero ellos creen que nomás me pegaba fiebre, alergia, pues, porque yo nunca les platiqué a ellos, pero en realidad eso fue lo que me pasó. Cuando me sucedía eso era cuando tenía esa edad, 10 11 años, entre 9 y 10 años tenía, fue a principios de los 80 por ahí como en el 82 81, pero ya en la adolescencia, ya 14 años, ya cuando ya no estaba en la primaria, ya nada más sucedía eso nomás era cuando estaba en esa edad, estaba niño, pues entre 9 y 11 años tenía. ¿Llegó a saber usted el destino de esos sofás, de los sillones? ¿Llegó usted a saber qué pasó con ellos? Los sofás, pues como ya ve que en los pueblos uno es muy humilde, muy pobre, pues con el tiempo se fueron pues acabando y yo creo que hasta los hicieron leña para el fogón, para la hornilla. Creo que eso fue lo que hicimos con ellos porque pues, bueno, en aquel entonces se usaban las hornillas, los fogones y ese fue el fin que tuvieron los sofás. Quedaron en la hornilla, en el fogón, se quemaron. Ya pues ya no servían, ya un cierto uso ya. Hasta donde sé, pues yo vivía ahí con mis abuelos, pues lo usaron como leña. ¿Sabe usted qué hicieron con los huesos o con las osamentas que encontraron cuando rascaron en esa casa? En realidad yo no sé qué pasó con lo que encontraron en la casa, en las excavaciones cuando andaban haciendo la nueva construcción. Solo sé que llegó hasta en un canal de televisión de ahí local, de las noticias, pues, porque fue muy sonado ese caso. Es todo lo que sé, no sé qué pasó en realidad. Pero de que se encontraron, se encontraron. Le agradezco por haber compartido esta extraña experiencia, Eliseo, y lo invito a continuar a bordo del tren, compartiendo cualquier otra anécdota insólita o paranormal que le haya ocurrido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y muy buen canal y le agradezco que haya tomado en cuenta mi relato y aquí estaremos siempre apoyando su canal y tengo otras dos historias, ahí si gusta, después las narraré. Gracias. Gracias. Este caso es bastante interesante y tiene muchas incógnitas que no podremos despejar. No podemos saber el porqué de los restos óseos hallados después de que demolieron la casa de su tía, ni tampoco a quienes pertenecieron. Tampoco conocemos la historia detrás de esos muebles antiguos que ella les regaló. Pero como comenta nuestro testigo, cada vez que dormía en ellos, él soñaba con grandes cantidades de dinero. Aunque este tipo de sueño no suele ser desagradable o perturbador, a él le causaba una gran inquietud y temor, y lo más extraño es que se enfermaba al día siguiente. Todo, absolutamente todo tiene energía. Los objetos se impregnan de la energía de los lugares y dueños, tanto positiva como negativa. En el caso de los sillones, estos conservaban la energía de la casa de la tía de Eliseo y de cualquier otro lugar en donde hayan estado, y esa energía muy posiblemente era transmitida hacia él cada vez que los ocupaba para dormir. Es posible también que alguna entidad desencarnada intentara comunicarle que había alguna fortuna oculta en aquella casa, aunque por las manifestaciones físicas que él presentaba los días después de soñar eso, como debilidad, falta de apetito y malestar, cabe también la posibilidad de que alguna entidad estuviera intentando tomar o controlar su cuerpo de alguna manera o estuviera absorbiendo su energía. Según la tradición popular hispana, el espanto o el mal del susto es una enfermedad cultural atribuida a un suceso que genera una impresión tan fuerte en el individuo que hace que el alma abandone el cuerpo. Entre los síntomas del espanto se encuentran alteraciones del apetito, molestias y dolores musculares, frío en las extremidades,
palidez, dolor de cabeza, etc., dando como resultado infelicidad y enfermedad, y para su tratamiento se contemplan limpias, sahumadas, baños, masajes que en algunos casos han mostrado resultados positivos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Agradezco a Eliseo por haber compartido esta inquietante y macabra anécdota y espero tenerlo de vuelta aquí en el tren, ya que tiene algunas otras experiencias que más adelante nos va a compartir. Te habló el maquinista. Que tengas una excelente noche y hasta la próxima.